Pues en estas sesiones hablaremos de esta imagen de la rueda de la vida. Son 4 sesiones y esta imagen es particularmente común en las puertas de templos budistas tibetanos. En esta imagen encontramos varias representaciones simbólicas de enseñanzas y pensamientos budistas. Bueno, es conocida como Baba Chakra. Baba Chakra. Baba significa el devenir o existencia, y chakra, como los puntos centrales son de energía en el hinduismo, significan círculos, y en esta palabra significa rueda. Entonces es la rueda de la existencia, la rueda o ciclo del devenir de la existencia condicional. Esta existencia que es repetitiva, en la cual estamos atrapados, y esta se conoce como samsara. Tal vez es otra palabra que ya habrán escuchado. Ese samsara es este ciclo repetitivo y adictivo en el cual nos encontramos atrapados, en el cual no somos libres. Y budismo es el sendero a la iluminación. Y la iluminación es este estado de libertad, estar libre o fuera de esta rueda. Significa el cese del samsara. Y nuestra mente o conciencia toma una parte principal en este sendero. Es con nuestra mente con la cual co-creamos nuestra realidad y filtramos nuestra experiencia y nuestra forma de verla, de experimentar la existencia. El Dhammapada, que es uno de los de los libros más populares del budismo, empieza con unos versos diciendo algo así como: somos lo que pensamos, con nuestra mente creamos el mundo. Y esos son el primer verso con el cual ese librito empieza. Y apunta a lo central que es nuestra mente. Pero ¿qué es nuestra mente? ¿Qué significa mente? ¿Qué significa nuestra conciencia? Entonces, durante esta sesión de hoy, vamos a explorar diferentes aspectos de acuerdo al pensamiento budista en cuanto a qué es la mente o aspectos de la mente. Y ya sea a tu propio tiempo y experiencia, ya juzgarás qué tanto hace sentido este pensamiento budista en tu propia experiencia. Qué tanto tiene razón o suena a verdad. Y en cada sección exploraremos uno de los 4 círculos o anillos de la rueda de la vida. Aquí está la imagen de la rueda de la vida y se ve como es esta bestia que es la bestia de la impermanencia que está sosteniendo esta rueda de la vida. Y se ve como el Buda en la parte de arriba a la derecha, que está fuera de la rueda de la vida. Bueno, la rueda de samsara tal vez sería más adecuado llamarlo. Es la rueda de la existencia condicionada o la rueda de samsara. Entonces, en cada sesión vamos a explorar uno de los diferentes círculos. Pero antes de empezar a hablar del círculo de hoy, que será el eje, es importante recalcar que todo el pensamiento budista, toda la enseñanza budista es como un método. Es el sendero o el vínculo con el cual como individuos, bueno, que busca que nosotros como individuos tengamos esa experiencia de iluminación. El arte budista es como una receta. No es el pastel en sí mismo. Entonces es importante no tomarla de forma literal, sin embargo, como una instrucción o como un reflejo de algo de la realidad. No es como un mapa de la existencia, como cómo está ordenado el mundo, sino es un reflejo de aspectos de nuestra existencia, como una forma de comunicar pensamiento, perspectiva budista. Este símbolo en sí mismo es el dedo que apunta a la luna. Y eso es lo que el Buda está haciendo. Está apuntando a la luna. Está apuntando
a la experiencia de liberación. Y eso es lo que el Buda y es lo que este arte representa, ese método sendero. Entonces, esta es la rueda de samsara. ¿Pero qué es samsara? ¿Y qué nos mantiene en samsara? ¿Y cómo es que nuestra mente o conciencia toma un papel principal en nuestra presencia en samsara? En este primer círculo, que es el eje, se encuentran representados tres aspectos naturales de nuestra propia mente que producen sufrimiento y nos mantienen en samsara. Estos aspectos son intrínsecos, son innatos en nuestra vida. Los pienso como nuestros ajustes de fábrica. Es una programación natural de nuestra mente, o por lo menos aspectos de esta programación con la cual ya viene construido nuestro cerebro, es parte del ser humano, pues es parte de nuestra programación. Esos tres aspectos son conocidos como odio o aversión, que aquí están representados con la serpiente. Está el deseo o la avidez, que es el gallo, y la ignorancia o distorsión, que está representado por el cerdo. Y no es difícil entender cómo surgieron esta codificación de nuestra programación desde un punto de vista evolutivo. Por ejemplo, el odio, la aversión, tuvimos que aprender a mantenernos lejos del peligro, a alejarnos de los que nos hace daño para poder sobrevivir. Aprendimos a desear, a buscar aquello que nos da placer y buscamos proteger eso que nos da placer, como buscar comida, compañía, etc. Y hemos aprendido a abstractarizar, no sé si eso es una palabra, pero a hacer abstracto conceptos o ideas como yo o la idea de otros, esta idea de objetos en el mundo, conceptos como tiempo y espacio. Y esto lo aprendimos a hacerlo de forma literal para poder comunicarnos y para poder planear, para poder crear sociedades. Pero sin embargo, estas funciones o reacciones naturales nos provocan sufrimiento y nos atrapan en samsara. ¿Y cómo? Pues muy fácil, ¿no? El odio y la aversión, cuando nos enseñan a rechazar a nuestra experiencia, ese rechazo se siente como sufrimiento, ¿no? El no querer lo que tenemos o lo que experimentamos o lo que está en el mundo. Tal vez viviendo con ansiedad o miedo, es estar en estado de alerta en un mundo que nos puede dañar a nosotros o a otras personas. Y el odio o aversión producen sufrimiento igual que el deseo, a nosotros y a otras personas. En el buscar satisfacción en cosas que no nos pueden satisfacer, también eso nos produce sufrimiento. Pues sí, el buscar estabilidad en algo que es en constante cambio. Y con ignorancia, a un lado puse la palabra distorsión, que no es una palabra sino es una traducción tradicional. Ignorancia es más tradicional, pero no es ignorancia en cuanto a el no saber las capitales de países o el no saber idiomas, sino es el esperar lo imposible de la realidad. El buscar, como decía, el buscar la permanencia en lo impermanente, buscar lo satisfactorio en algo que es tal vez naturalmente dañino. Ese es el engañarnos en qué es lo que nos puede dar el mundo. Cuando tomamos cosas de una forma muy literal, ¿no? O fijándonos en puntos de vista muy estrechos, eso también nos produce sufrimiento a nosotros y a otras personas, ¿no? Estos tres aspectos de nuestra mente, o bueno, estos tres aspectos en la existencia, en el eje de samsara, son tradicionalmente conocidos como venenos. La imagen de estos tres venenos están representados como con los tres mordiéndose las colas, ¿no? Los unos a otros.
y estos están como girando. Entonces sí, la verdad es que están como mezclados. Sí. Tal vez se podrían dividir en más cosas, ¿no? Esta es como una forma como, me imagino que es como los colores primordiales, ¿sabes? Si divides la luz en 3 colores, es azul, azul, rojo y amarillo. Si divides la causa del sufrimiento de una forma primordial y básica, son estos 3 colores básicos, pero tal vez hay una gama mucho más amplia, ¿no? Pero estos, si los quieres dividir de una forma básica, son estos 3. Pueden ser en constante cambios, tal vez uno es más obvio que otros en diferentes tiempos. Y a pesar de que sea parte de nuestra programación, es una programación que podemos cambiar. El hecho de que sean innatos en nuestra experiencia, que sean intrínsecos, no quiere decir que estamos atorados con estos aspectos de nuestra experiencia. Y el cómo es que nos liberamos de estos venenos será el tema de de nuestras próximas sesiones. Pero pues sí, la idea de esta sesión en realidad es el reconocer e identificar estos venenos en nuestra experiencia en cuanto a cómo son causas de sufrimiento, cómo nos traen, nos llevan a una experiencia de sufrimiento, cómo nos llevan a sufrir. La iluminación representa el estado de salud, de completa libertad de estos venenos. El Buda es el doctor, ¿no? Y el Dharma o el budismo es como la medicina, es el método para llevarnos a liberar, a purificarnos de estos venenos. Tenemos que identificar cómo estos venenos están presentes en nuestra propia experiencia. Entonces, tengo un par de preguntas para nosotros para reflexionar. ¿Tienes una idea de lo que significa samsara en tu propia experiencia? Si tienes experiencia de samsara, este, esta idea o concepto tiene sentido en tu vida, o cómo experimentas la existencia. Y la segunda pregunta es, ¿crees que tu mente forma parte central en el sufrimiento que experimentas? Y sobre todo, puedes observar cómo odio, avidez e ignorancia son ingredientes principales en esta receta del pastel de sufrimiento. Y eso puede ser también como tarea de la semana. Es nuestra reflexión de la semana, el identificar cómo están presentes estos venenos en nuestra experiencia. Y así como Malasí dirigió en la meditación, simplemente traer nuestra atención a nuestra experiencia en cómo estamos experimentando, cómo sentimos, cómo reaccionamos al mundo, cómo se presenta a nosotros. Respondemos o reaccionamos de una forma placentera y con deseo, o de una forma no placentera y buscamos alterarla o rechazarla, alejarla de nuestra experiencia. O simplemente cómo estamos perdidos en otras ideas o en ideas muy fijas. A veces es más fácil ver estos venenos presentes en otras personas y a pesar de que esto puede ser útil, lo que puedes hacer de eso es muy limitado. Sin embargo, sí, pero si te das cuenta de los venenos presentes en otras personas, pregúntate cómo están presentes en tu propia experiencia. Si alguien se enoja eh, de algo tonto, piensa cuando te enojas, si te estás enojando de algo tonto también o algo así. Identifica, si hay que identificar dónde están los venenos presentes para podernos liberar de estos venenos. De alguna forma muy extraña, a veces creo que nos identificamos incluso con estas experiencias demasiado, ¿no? De una forma en la cual, este, pues si nos identificamos de una forma que nos da comodidad, ¿no? Tal vez no odio o avidez, pero tal vez puede ser tristeza o simplemente como drama, ¿no? A veces es como, no nos damos cuenta que nos gusta de alguna forma, no es maquiavélica, ¿cómo se llama? Es como masoquista casi, es como nos gusta sufrir, ¿no? Y de nuevo, a veces eso lo puedes ver más fácilmente en otras personas, eh, como que les gusta enojarse, ¿no? Y ven en el ojo una forma como de satisfacción. Es como de, claro, yo me enojo de que estas personas hacen esto, porque de alguna forma
el enojo les hace pensar tienen valores o percepciones mucho más altas, ¿no? Entonces, hay algo dentro del enojo, de esta indignación, que se siente bien, sin darse cuenta que hay algo en esa experiencia misma que no es muy satisfactoria, ¿no? Es como simplemente estar enojado con los vecinos porque tocan mala música. Ese odio mismo es sufrimiento, pero a veces como nos identificamos de una forma como, sí, de una forma extraña, masoquista, y como que nos gusta. Sí, creo que eso también es importante remarcar, como creo que con esta imagen de la rueda de la vida es un mapa o una receta en caso de que quieras la experiencia de la iluminación. Si identificas, si aceptas que el odio y la avidez y la ignorancia son venenos y que producen sufrimiento del cual te quieres liberar, ¿no? Entonces esto es para ti, ¿no? Si no, esto no es para ti, ¿no? Es un método, es una imagen con un propósito en específico para un público en particular, ¿no? Es como la rueda de la vida no es para todos, es simplemente para los que se quieren liberar del sufrimiento, identificado particularmente ¿no? Que surge por el odio y la avidez y la ignorancia. No diría que tal vez es solo para budistas, es un arte o una expresión budista para todos los que se quieran liberar del sufrimiento, ¿no? Pero bueno, vamos a dejarla ahí. En la próxima sesión, vamos a hablar de karma y el universo ético. Entonces, igual, el próximo miércoles a las 12 del día o a la 1, no sé a qué hora es donde estén, pero A las 12. a las 12, vale. Tiempo de México, no sé a qué hora empezaste, Sangadara, pero aquí empezaste a las 12. Ok, las 12 tiempo de México. Gracias por venir y igual y nos Gracias. vemos la próxima semana.